Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. El libro del Éxodo, ahora en el capítulo 33, nos presenta hoy dos pasajes distintos que aparecen en la lectura. El que se refiere a la tienda del encuentro junto al campamento y el diálogo de Moisés con Dios en la montaña. A pesar del pecado y la debilidad del pueblo de Israel, Moisés responderá con solidaridad e intercesión, pero sobre todo Dios, con amor y con paciencia. La tienda del encuentro de la reunión a las afueras del campamento que van montando a lo largo del recorrido por el desierto es un símbolo de que Dios no abandona a su pueblo. Moisés es un hombre de intensa oración, además de ser un guía eficaz del pueblo. Pasa 40 días en lo alto de la montaña, describe a Dios como compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que es una de las definiciones más repetidas del Antiguo Testamento. Y es interesante que la justicia de Dios castiga la culpa hasta la 3ª y 4ª generación. Se ve sobrepasada por su bondad tolerante, misericordioso, hasta la 1000ª generación. De nuevo aparece Moisés intercediendo con buen corazón, a pesar de los disgustos que le da ese pueblo. Si los israelitas apreciaban la cercanía de Dios en la tienda del encuentro, los cristianos debemos estar mucho más motivados para agradecer su presencia en todo momento de nuestra vida, sobre todo en la Eucaristía y en su prolongación del sagrario. Jesús no nos abandona. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero además es luz y es alimento para el camino. Nosotros no veremos ninguna nube a la puerta de nuestras iglesias, ni podremos hablar cara a cara con Dios como lo hacía Moisés. Pero sí sabemos que no estamos solos en nuestra vida. Por eso haremos bien en conseguir momentos de silencio y de encuentro con Dios, porque la experiencia de oración ante Él es la que no debe faltar nunca en nuestra vida. Tal vez no podemos hacer un retiro de 40 días en el monte, tal vez no lleguemos a sentir fenómenos místicos de unión con Dios, pero debemos saber escapar del campamento de la actividad y tomar el aliento de la cercanía de Dios. No solo Moisés fue amigo de Dios, también a nosotros se nos ha dicho: «Vosotros sois mis amigos, ya no os llamo siervos, a vosotros os he llamado amigos». Igual que lo expresábamos ayer, debemos tener a Moisés como espejo y en su oración de intercesión por el pueblo ver reflejado lo que cada uno de nosotros también debería asumir en su propia vida.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado, la de la cizaña que crece junto al trigo en el campo. Es Jesús quien nos hace la homilía. Dios siembra buena semilla o trigo, pero hay alguien, el maligno, el diablo, que siembra de noche la cizaña. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, Jesús les dice que eso se hará en el momento de la siega, al final de los tiempos, cuando llegue el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, corruptores y malvados serán objeto de juicio y condena, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Dios nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros, le pertenece a Él y lo hará al final. Mientras tanto, aunque nos cueste entenderlo, el bien y el mal coexisten en nuestro campo. Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos, sino también personas pecadoras y débiles. Por eso nuestra comunidad no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos, naturalmente según la concepción maniquea que a veces solemos tener acerca de que nosotros seríamos los perfectos y los justos, y los demás, los malos, los pecadores, sino que la iglesia, como en el campo de la parábola, está llena de trigo, pero también de cizaña. En la red hay peces buenos y malos. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. Y en todo caso hemos de ser tolerantes, tener la paciencia de Dios. Al que peor le tendría que saber que haya aparecido cizaña en su campo es al sembrador, es decir, al mismo Cristo. Pero hoy nos enseña a saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal, porque no todo es trigo, y luchar para que triunfen el bien y los valores que ha sembrado Jesús, y seguir rezando: venga a nosotros tu reino y líbranos del mal o del maligno, porque convivir con el mal no significa aceptarlo. Pero todo eso lo hacemos con un talante no violento, sin medidas drásticas ni coactivas, con la fuerza de una semilla que se abre paso y de un fermento que llegará a transformar la masa, conscientes de que el juicio, o arrancar la cizaña, pertenece a los tiempos últimos y no nos toca a nosotros. Que pasen muy feliz martes.